Hoy tenemos la visita de un amigo que estaba antes, vos no lo conocés, pero Cristian, Jorge, ¿eh? Un placer. ¿Cómo va, querido? Bien, muy bien, excelente. ¿Cuántos años hace que no venís? Y como 3. O sea que 3 años te fuiste, sí, y llegaste, volviste. Sí, ¿Cuánto hace? Capaz que un poco más de 3 años, ¿eh? Me parece que sí. Sí, debe ser ya más. Como si él venía y compartía con nosotros estos espacios. Claro, con Edgardo. Claro. O sea, yo hablaba, él venía, escuchaba, hablaba, y estuvimos bastantes tiempos. Sí, estuvimos varios meses, casi un año. Muchos programas. El tema es que yo en el verano siempre me iba. Una forma muy especial de ver la vida, de vivirla y de cosas hermosas. Entonces, casi como sorprendía un muchacho, en ese chico, ahora un muchacho, un chico. Yeah. Sí, cuando las primeras veces que vine tendría 22, 23 años. Claro, pero qué sé yo, para nosotros que tenemos bastantes 20 son chicos. Sí, inclusive, no sé cuánto tendrás ahora, pero claro, 22, 23 años serían los que te daríamos ahora, así que me imagino... Pero viste que parecía un nene. Claro, sí. Pero bueno. Un día agarró, se lo corre y yo me voy. Aparte, ya de por sí no es muy común que se interesara en este tipo de temas, no es común, no quiero decir que ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sean pocos o muchos. Oh, claro. Pero al menos hasta donde llega mi contacto por ahí con jóvenes, tocas este tipo de temas, claro. No solo desconocen, sino que no se muestran demasiado interesados. Eso, sí. Si él venía acá seguramente... Sí, lo que me sorprendía mucho cuando hablaba y decía que se tiraba al sol y miraba en la noche las estrellas y todo eso. Para mí, yo que amo el universo, yo me quedé... Sí. Y bueno, un día agarró, dice, me voy, me fui, y se fue y desapareció. Y ahí está su historia, que empiece a hablar. ¿Cómo fue esa decisión, más allá de que seguramente a veces arranca como un sueño y va tomando forma hasta que decís, bueno, listo, es el momento de empezar a caminar por ese sueño? Sí, totalmente. Sí, fue un cambio constante todo el tiempo, un movimiento de cambio siempre. En un principio salí, en ese momento estaba trabajando de artesano, hacía tallados de madera y empecé a viajar por las ferias, más por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero tenía muy en claro que lo que quería era viajar, no me importaba cómo, yo quería seguir viajando. Y con el paso del tiempo, fuimos, yo estaba con una compañera en esa época y nos fuimos yendo más para el norte, recorrimos algunos lugares y hasta que llegamos al límite con Brasil, a la triple frontera en Iguazú. Claro. Y ahí previamente estuvimos mucho tiempo por Córdoba, dimos vueltas, volvimos para acá, veníamos un tiempito, nos íbamos de vuelta. Y hicimos un pequeño recorrido por Brasil y después, bueno, yo me separé de mi compañera y ahí agarré y me fui para Paraguay. En realidad todo eso fue como un momento de corte de esos de la vida en muchos sentidos, porque nosotros vamos a Brasil con ganas de llegar a la playa, de conocer la playa de Brasil, y cuando llegamos, el primer día que llegamos, nos asaltan, nos roban todo y es como, bueno, volvemos. Yo no estaba decidido si volver o no, yo no sentía que quería volver, yo quería seguir así, igual sin las cosas, pero mi compañera en ese momento no, entonces yo le dije, no, bueno, la acompaño. Una vez que llegamos de vuelta a Iguazú, ella como que se acomodó, después se terminó volviendo para acá, y yo dije, bueno, ahora sí, pero no voy a arrancar por el mismo camino, arranco para el otro lado. Entonces arranqué para Paraguay, ahí crucé Paraguay, digamos, casi en diagonal, hasta Bolivia. De ahí Bolivia fui zigzagueando, conociendo muchos lugares porque había mucho lindo e interesante para conocer. Y bueno, llegué a Perú y dije, bueno, voy a recorrer Perú y después vuelvo. Y cuando, bueno, pasaron montones de cosas en Perú, me fueron a visitar mis padres, un montón de momentos hermosos. Y digo, bueno, voy hasta el norte porque las playas lindas de Perú están al norte, qué sé yo. Y ya cuando estaba en el norte digo, bueno, pero estoy al lado de Ecuador, no voy a ir a conocer Ecuador. Y ahí en Perú ya me había comprado una guitarra y me estaba yendo bien con la música, estaba haciendo música.
Y digo, bueno, vamos a Ecuador. Y en Ecuador, como que ni bien entré, me fue muy bien, porque además allá la moneda es dólar, ¿viste? Y es como que vivía muy bien y dije, bueno, recorrer Ecuador. Y Ecuador es muy chiquito, en realidad. Encima me dieron 6 meses para estar, que era un montón de tiempo. Y cuando recorrí bastante de Ecuador, que inclusive di vuelta, fui para el norte, bajé para el sur, fui para el norte de vuelta, bajé un poquito de nuevo, volví a subir y digo, bueno, pero estoy al lado de Colombia, no voy a conocer Colombia. Y me fui a Colombia, y una vez en Colombia digo, pero si llego arriba del todo ya estoy en el Caribe. Y bueno, y así seguí subiendo. Ahora, en fui para allá, ¿cómo era? ¿Te manejaban vehículo propio o no, dedo? Me manejaba en Ecuador mayormente en colectivos, porque es muy económico, todo lo que es transporte allá es muy barato. Y además me iba muy bien, entonces hice dedo alguna vez, pero más por fanatismo, porque me gusta esa situación de estar en la ruta esperando a la persona esa exacta que va a venir y con la que vas a tener esa conversación, que no hay otra manera de que por ahí se dé, ¿no? Entonces como que me gusta mucho esa magia y fui a hacer dedo, pero no ha sido 1 o 2 veces en todo el tiempo que estuve en Ecuador. El resto fueron colectivos, porque realmente son monedas para tramos bastante largos. Más allá de Ecuador, tu recorrido, inclusive con tu compañera y eso. Sí. ¿Fue así? ¿Tomar un micro, irse a otro lugar? Depende de cómo fuera en cada circunstancia, digamos. Si estábamos haciendo dinero bien, lo gastábamos. No había como una cuestión de retenerlo mucho, ¿no? No había un objetivo para retenerlo. Entonces como que si iba bien íbamos en colectivos, y si no íbamos a dedo, o a veces de pronto salen otras cosas, qué sé yo. En Perú son muy común las mototaxis, que son como una moto que atrás tiene 2 ruedas y tiene como asiento para 2 personas o esas cosas, y también íbamos de esa manera. Y bueno, después termino como en el Caribe con la indecisión de qué hacer, si volver o seguir, porque ya agarraba Centroamérica, pero digo, no, si agarro Centroamérica no vuelvo más, porque empiezo a subir y ¿dónde voy a encontrar el fin? En Norteamérica. Y digo, no, vuelvo y de pronto después hago otro viaje si es eso. Y empecé a bajar y bajé de vuelta hasta Ecuador, pero ahí me empecé a meter para el Amazonas, porque me había quedado muy pendiente esa parte. Había estado un poquito en el sur de Perú, pero muy poquito. Y ahí me metí por el río Napo en barco hasta desembocar en el río Amazonas, ya eso en Perú, y por el río Amazonas fui hasta Iquitos, Perú, a la triple frontera de Amazonas, donde está Perú, Colombia y Brasil. Crucé a Colombia, que sí o sí tenés que pasar para ir a Brasil. Estuve un tiempo en el Amazonas ahí de Colombia, y después me crucé a Brasil y seguí todo en barco hasta una ciudad que se llama Santarém, y de ahí ya seguí por tierra hasta la costa y bajé todo por la costa de Brasil, Uruguay, y llegué en barco de vuelta a Argentina. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Che, y la experiencia con gente, con algunos especiales. Sí, tremendo. Porque en semejante cantidad de movimiento, y caminar y andar y meterte, debe haber conocido y experimentado cosas, ¿no? A ver. Sí, fantástico. Contá, que hace años que no te veo. Claro, que sea alguna. ¿No, Jorge? Sí, claro. Pasa que realmente son millones de cosas, ¿no? A mí una de las cosas que más me impactó fue... la gente común, no, diríamos gente, viste, eso, que... viste que siempre hay claro, sí, por decir los yamanes, por ejemplo. Ahí está, claro, ¿no? Los aborígenes, los... Sí, yo me estuve quedando con varias tribus. Lo que me pasó es que las que eran, digamos, más alejadas de Amazonas, las que eran más cerca por ahí de los pueblos y las ciudades, estaban como un poco más como occidentales, ¿no? Un poquito más entremezclados. Entonces como que me sentí mucho más profundamente conectado con los de Amazonas mismo, ¿no? Que estaban más separados de la ciudad y todo eso. Entonces ahí me estuve quedando en 2 comunidades en el corazón de Amazonas, cerca de Iquitos, que se va en barco, porque ahí no hay ruta ni nada de eso, ¿no? En barco, ¿no? En canoas, en motorizadas y eso, o en canoas a remo. Y me estuve quedando primero en una comunidad que se llamaba Gallito. Ahí llegué porque me recomendaron mucho que fuera a hablar con el chamán ese, que era un hombre muy sabio, qué sé yo.
Entonces, bueno, me tomé un botecito, llegué ahí, le pregunté a la gente, me mandaron a la casa, a la choza, ¿no?, de este hombre, y cuando llegué ahí le dije, bueno, que quería aprender de ellos y qué sé yo, y me dice, bueno, perfecto, y le digo, traigo mi carpa, y me dice, bueno, armate la carpa enfrente a la choza. Y digo, bueno, perfecto. Y armé la carpa y se hizo de noche, charlamos, yo llevé un montón de comida para regalarles a ellos porque sé que les gusta, porque como ellos no tienen por ahí las comidas que están en la ciudad, no, obviamente no le iba a llevar caramelo, ¿no? Pero me refiero como cosas sanas que por ahí no se consiguen en la selva. Y ellos estaban encantados, bueno, comimos, qué sé yo, y me fui a acostar. Y a la noche, cuando estaba durmiendo ahí, se viene una lluvia, pero de esas de Amazonas, que es como un baldazo de agua. Y yo como que estaba acostado mirando el techo de la carpa, y ya era tan fuerte la lluvia que pasaba por la carpa, ¿viste? Y decía, esta noche va a estar peluda. Y de repente veía una luz que venía así a través de la carpa, y abro, y era el hombre el chamán, con una linterna que tenía. Mirá. Y me dice, no, venite para la choza. Y ahí me invitó para la casa, charlamos un rato y dormimos ahí con la familia, con todo. Fue súper lindo. Bueno. Sí, mágico. Y ellos las chozas, en esa tribu por lo menos, las hacen separadas del piso. Entonces después agarré directamente, armé la carpa abajo, cosa que si llovía la choza me salvaba y listo. Y ahí como estuvimos conviviendo bastante tiempo, que fue súper lindo porque era simplemente eso. Dentro de la comunidad no había una cuestión de que vos tuvieras que hacer algo o que tuvieras que darle algo a alguien. Vos hacés lo que sentís hacer, y ellos hacían lo mismo. Entonces había uno que había tenido ganas de pescar, por decirte que era raro, porque en realidad muy rara vez comían pescado, había pescado y venía y traía el pescado, ¿viste? Y había otro que iban a buscar fruta, y había otro que, qué sé yo les cocinaba mucho la avena y eso que les gustaba a ellos comer, que había llevado, y nada, la verdad que yo sentía como esto de que tenemos muy de la sociedad, ¿no? De que a quién le tengo que pagar, qué tengo que hacer para el derecho de estar acá, por así decirlo. Y ellos como, no, ¿qué vas a tener que hacer o no tenés que hacer nada? Hacer lo que quieras, ¿viste? ¡Qué bueno! Y sí, era algo fantástico. Y mucho amor, mucha curiosidad, ellos siempre preguntando cosas de la ciudad y eso, ¿no? Y yo también a ellos, lógicamente. Y después me enseñaban, por ejemplo, ellos se bañan en el río Amazonas, y en esa comunidad del otro lado hay otro río que es cristalino, muy lindo, que es donde más se bañan y todo eso. Pero cuando se meten, porque también se meten en el Amazonas, porque para ellos es sagrado y conlleva varias cosas, entonces ellos me explicaban, donde ves que hay una piedra, que el agua se corta así, ahí es donde se esconden las serpientes, y ahí no te podés meter. Y era como ese tipo de cosas que ellos las tienen, viste, conocimientos que, o de repente a alguien le dolía la cabeza y sacaban el tallo de la hoja de no sé qué y lo mezclaban con otra cosa y un tecito y pum, y solucionado, ¿no? ¡Qué bueno! Y sí, para mí era fantástico. Me quedé bastante tiempo ahí aprendiendo y participé en algunas ceremonias que hicimos. Eso. Que sí, fueron súper lindos. ¿Cómo son? Y bueno, particularmente... Diríamos de ellos, ¿no? Justo sí. De ellos. Sí, porque claro, porque en cada uno deben de tener diferentes formas, ¿no? Es recontra distinto, sí. Inclusive yo estuve en una previa a esa, había estado en Ecuador, cuando me estaba metiendo, justo antes de meterme al río, estuve en una que se llama Limón Cocha, que es limón por limón, justamente, y Cocha, que es laguna. Y es una laguna alrededor de la cual está esta tribu, que es como muy mitológica de ahí, de la zona esa, tiene muchas historias, muchas cosas, y ahí la tribu, lo loco de la laguna esa, que es muy poco conocida todavía, es que de noche tiene una particularidad de plantas que brillan. Entonces de noche hay unas plantas que flotan sobre la laguna y brillan, y se prenden y se apagan. Entonces es como un firmamento, es tremendo. Me imagino, ¿no? Sí, es increíble. Además es una laguna de 12 kilómetros por, no sé, 15, por decirte, es muy grande. Y todas esas luces prendiéndose y apagándose. Yo cuando llegué ahí, que además yo llegué y ellos como que los nativos de ahí son como más para adentro, no es que me venían a hablar. Entonces me miraban y yo caminaba por ahí y cuando le hablaba a uno, ese me hablaba, pero no era que se acercaban a hablarme.
mirá. O sea, sí, ellos eran muy, muy amables, pero no se acercaban. Hasta ahí nomás. Claro. Entonces como que le pregunté a uno por la laguna, yo iba a conocer la laguna, y bueno, me indicó cómo llegar y me fui y entré todo por como un caminito de madera que está hecho porque es plena selva, hasta que llegás a la laguna, y había, me acuerdo, patente un cartel que decía... no mate a los caimanes. Y digo, no, yo no lo voy a matar, pero... que no me maten a mí. Que no me maten a mí. Me preocupa más ese lado, ¿viste? Y no, por suerte era todo el camino elevado de madera hasta que llegabas a la laguna, que ya era como un muelle ahí. Y ahí iban, inclusive yo me quedé, al final me quedé a dormir ahí porque era un espectáculo para verlo toda la noche, ¿viste? Y cuando llegué ahí empecé a ver eso y digo, pero esto es como Harry Potter, como esas películas de magia, ¿viste? Qué increíble, ¿no? Un paisaje tremendo. Y además estaban los bichitos de luz, digamos, las luciérnagas, que eran verdes, porque esta planta eran blancas. Y después estaban los ojos de los caimanes, que había muchos caimanes, que se veían como rojos con el reflejo, ¿no? Claro. Entonces era como un espectáculo de un juego de luces tremendo. Tremendo. Qué bonito. Y ahí también, sí. Que si uno lo ve en una película dice está armado, ¿no? Totalmente. Claro. Por eso yo pensaba en Harry Potter, por esos paisajes que te ponen que decís qué locura, y no, después lo encontrás estas cosas, ¿viste? Y bueno, y ahí me pasó de que tipo 3 de la mañana yo seguía plantado mirando el lugar, dije, no sé, hasta que me caiga el sueño, sí. Llegan de pescar 2 hombres, uno joven y uno más grande, y claro, esto lo cuento por esta parte particularmente, en la laguna esa hay caimanes, hay anacondas y hay pirañas. O sea, como yo no me acercaba al agua para nada, ¿no? No te vayas a bañar. Claro, y los tipos llegan en la canoa hasta bastante cerca y se bajan de la canoa con el agua a la cintura y empiezan a sacar los pescados, que esto, que el otro. Y yo veía que sacaban pirañas que tenían ahí en una red y las devolvían, ¿viste? Al agua. Y yo me quedé como impresionadísimo, porque tiene unos dientes enormes. Y le digo, primero como que lo saludo, qué sé yo, como que el hombre grande no me prestó mucha atención. Y el más joven sí me habló. Y estuvimos un rato hablando. Y le digo, pero ¿cómo es esto de que ustedes se meten ahí con las pirañas y todo eso, no? Y me dice, no, es que, claro, ustedes, porque nosotros los carteles los ponemos para los turistas, porque ustedes no saben comunicarse con los animales, entonces los animales no saben qué están haciendo ustedes ahí, ustedes se asustan y los atacan. Pero nosotros nos comunicamos con ellos y ellos saben que a las pirañas las devolvemos y que no les vamos a hacer daño a ellos, que solamente venimos a buscar nuestro alimento. Y eso es como increíble, ¿eh? Increíble. Oh, qué cosa. Bueno, ¿y en el lugar donde estabas entonces? En Gallito. En la comunidad donde estabas, digo. Sí. Porque esa estabas contando de las ceremonias. Sí. Y te habías ido allá. Volvamos a donde estabas. ¿En dónde era que estabas? En la comunidad Gallito, en Perú. Perú. Sí. Sí, hicimos una ceremonia de ayahuasca. Pero no era... Esas son muy conocidas y son las que más... Esas son las que más se hace, justamente porque la ayahuasca para los nativos es una medicina. O sea, ellos lo consideran así. Sí, hay que explicar para el oyente más o menos qué... Porque a veces escuchan ese... Sí, ¿no? O hay mucha gente que lo relaciona con una droga, ¿no? Como que va a ir, no sé, a bailar. Sí, para nosotros muchas drogas... Para ellos son hierbas sagradas que las saben utilizar en justa medida y en los momentos especiales. Sí, hay una historia muy interesante que me enteré ahora en San Juan, después la cuento bien porque es muy interesante. Me gusta. Pero claro, el ayahuasca es una raíz, originalmente es una raíz que nosotros hicimos el preparado, lo hice con el chamán, fue súper lindo todo eso, de ir a buscar la raíz, de recogerla, de cortarla, ponerla en la olla con una madera, ellos queman una madera en particular para hacer el fuego, y eso empieza a adquirir todo como una presencia muy fuerte. Yo estaba sentado al lado y a cada rato me daba vuelta y lo miraba porque yo sentía que había una persona y había un ser, ¿no? Claro. Y era como que de repente, como que de reojo sentía que lo veía y miraba y no estaba nada. Era la olla hirviendo, ¿viste? Sí. Yo sentía que había algo ahí. Y bueno, el tipo de ceremonia que hicimos ahí no es
no ese tipo de ceremonia que la mayoría de gente que va a Amazonas va a hacer, porque hay un enorme turismo allá de eso, que es principalmente europeo y estadounidense, de todo el mundo, pero principalmente europeo. La más cantidad de gente que crucé son europeos. Y que me dijeron los de allá, ¿no? Entonces, hay dos tipos de ceremonia que, bueno, hay montones de tipos, ¿no? Pero hay dos tipos principales, que es el ayahuasca sola, que es una limpieza, y el ayahuasca con chacruna, que es una hoja de una planta, que mezclando esas dos, la chacruna lo que hace es preparar a tu estómago, a tu organismo, para recibir el DMT, que es la molécula activa de la ayahuasca. Entonces, el que hice yo primeramente es una limpieza. En realidad es para sacar, para purgar la basura. No es que yo iba a estar en un estado, digamos, alterado, ni que iba a haber cosas diferentes, ni nada. Hay gente igual que sí, ¿no? Ya los que son más perceptivos, pero era a modo de limpieza. Entonces, la ceremonia fue muy linda. Prendimos velas y armamos todo como dentro de la choza, como un ambiente muy, muy relajado. Ahí era muy gracioso porque ellos tienen una planta que se llama mapacho, que es como el tabaco, pero es como negro, es distinto, y ellos lo usan principalmente para la ceremonia. Vos no lo ves fumar en la normalidad, pero durante la ceremonia fuman esos con unos papeles que sacan de las plantas. También hay unos que sacan de las bananas, de la parte adentro de la banana. Eso se puede hacer acá inclusive. Claro. Es muy loco, secás la banana, la abrís y adentro tiene como un papel, ¿no? Claro, pa' colmo dice que eso también tiene algunos efectos especiales. He leído eso, yo la verdad que no lo sé, pero capaz que seguramente sí. Según dice. La planta, ¿no? Tiene su... Perdón que me meto, dale. No, por favor. Y bueno, esa primera ceremonia fue fuerte porque antes de la ceremonia hacíamos unos días de comer muy poco, claro, de no comer carne, de todo livianito. Entonces yo estaba como muy liviano. Claro, tener el preparado... Claro, y cuando yo tomo el ayahuasca pasa un rato, mientras el chamán va haciendo ícaros, que son cantos así como graves, vibracionales. Hablábamos algunas cosas, pero mayormente era todo en silencio, con él cantando, guiándonos un poco en lo que sentíamos y demás. Y de repente, claro, nos teníamos unos tachitos ahí, porque es una limpieza, ¿no? Y larga todo. Sale la mugre, ¿no? Y sí. Y cuando me vinieron las ganas de vomitar, que yo no estaba sintiendo nada normal, yo estaba disfrutando del momento así, y me vinieron las ganas de vomitar. En el momento en que yo vomito, yo había tomado medio vaso, no es que era ninguna cantidad impresionante. En el momento en que vomito, yo vomitaba como si fuera un turrón. Como una cosa espesa, áspera, y yo mientras que estaba vomitando eso, que lógicamente me estaba doliendo porque era una cosa muy consistente, decía, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Sí. Si yo vengo comiendo frutitas, ¿de dónde? ¿Qué es todo esto que estoy sacando, no? Y el chamán estaba recontento, dice, sí, qué bueno, sacá eso, sacalo de adentro, ¿viste? Y yo como, guau, qué locura. Y después de sacar todo eso, ahí sentí una liviandad impresionante, me sentía pero como una liberación. Sí, como una mariposa, viste, que va flotando más que caminando. Me sentía liberado. Sí, totalmente. Y ahí nos quedamos un rato más y después ya me fui para afuera porque tenía ganas como de sentir la naturaleza, viste, todo. Y con esa liviandad que sentía, también tenía la garganta hecha pomada porque había sido muy fuerte, pero como que también lo sentía y decía, mirá, esto es como la consecuencia de todo eso que vengo tragando, ¿no? Exacto. Entonces, recapacitando de todo ese asunto. Las porquerías que vamos juntando, ¿no? Total. Dentro de nuestro cuerpo. Sí, que yo no sé específicamente qué porquería, porque tenés las de la alimentación. Es una forma de decir porquería, claro, ¿no? Sí, total, no, me parece una palabra bastante buena, ¿no? Pero como hay muchos lados por donde consumimos porquería, por así decirlo, ¿no? A veces con la misma mente las creamos. No sé cuáles eran específicamente las que estaba sacando, pero las lombrices, famosas, todas esas cosas que juntamos en el estómago y dice hasta en nuestro cerebro, ahí que me gustaría que si llegase a eso, como decía así, porque estás sabiendo de eso. No, el cerebro pues es impresionante. Mariano, mi hijo, hace la curación y la limpieza de todos los bicharracos que se nos meten en el cerebro,
y nos hacen vivir y pensar cosas que no es lo normal de lo que tendríamos que estar viviendo y existiendo. Y esa depuración y limpieza es algo increíble porque te empieza a sacar de las realidades oscuras y absurdas en las que estamos metidos y nos metieron mediante determinadas circunstancias y formatos que nos obligan a vivir en una estructura que le convienen a ellos para dominarnos, y por eso somos tipos zombies. Claro. Y la limpieza esa es increíble, y todo con yuyos y fumar determinadas hierbas y todo, y la limpieza esa del estómago, del hígado, de todo, se termina con la limpieza del cerebro. Y qué bueno que sean tan abiertos para abrir la ceremonia, si se quiere, hacer desconocido, ¿no? ¿Es cierto? Que están de visita, sí. Claro, totalmente. Pero no con cualquiera lo hacen, ¿eh? Claro, porque por ahí yo he escuchado que suelen ser media cerradas, ¿no? Te Sí. pueden invitar a compartir, pero bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con su cultura y eso Sí. son bastante cerrados para abrirla. Sí, hay unas más que otras, ¿no? Hay algunas que son totalmente abiertas, que vaya el que vaya. Hay otras que más o menos. Te hablan en quichua. Ellos saben, la mayoría de los que están relativamente cerca saben español. Mirá. Después ya, por ahí algunos los hablan medio trabado, ¿no? Sí, pero sí. los chamanes más particularmente, como se reúnen muchas veces entre ellos y eso, es como que saben, porque ellos entre las tribus mismos tienen distintos idiomas. Por ahí en un sector re pequeño hay un montón de tribus con distintos idiomas. A veces saben los idiomas de entre ellos, Sí, ¿no? sí, sí, a veces usan el español como intermedio, ¿viste? Claro. Entonces como que pasa mucho de que los chamanes sepan hablar español. Me pasó que algunas personas de la tribu me contestaron en un idioma que no entendí y otros me decían, no, él no sabe hablar español. Bueno, normal, ¿no? Yo tampoco sé muchos idiomas, así que lógico. Pero la mayoría de las personas con las que hablé sabían hablar español en la tribu. Mirá. Y bueno, esa experiencia fue hermosa. Después de esto, el chamán me invita, porque yo fui con otras 2 personas, con una pareja, que ella, la chica de esta pareja, había estudiado muchos años en Amazonas, más metida en la selva, con un chamán que resultó que era muy amigo de este hombre, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces como que fue todo bien, una conexión re linda. Inclusive ella tuvo como un momento de conexión con ese hombre que ya falleció, con el chamán ese, durante que estaba en la ceremonia, mientras yo estaba con el turrón, ella estaba comunicándose, ¿no? Y bueno, fue todo muy lindo. Cuando nos vamos a ir, el chamán me invita a que me quede y que me quede a vivir ahí con él y que él me iba a enseñar y que esto que el otro. Y yo como que realmente no sentía que fuera mi momento de hacer eso, ¿no? Yo todavía sentía que quería seguir recorriendo más y eso. Entonces se lo dije, él lo entendió bien y me dijo como que bueno, que cuando quisiera volver, que volviera, ¿no? Y al final es gente tan abierta, que te abre tanto el corazón, que cuando nos estábamos yendo se ponen todos a llorar, se van hasta nosotros nos subimos un botecito y estábamos nosotros 3 con otro hombre y ellos frente al río, digamos, llorando y saludándonos llorando, y nosotros lógicamente también llorando porque es muy emotivo. Y claro, una emoción tremenda. Tremendo, y los abrazos de despedida súper sinceros y todo en muy poco tiempo, porque tampoco... Claro, no se puede comprender porque somos tan duros, Claro. nos hemos endurecido tanto que no podemos llegar a comprender la sutileza, ¿no?, interior de esa gente, que uno la empieza a observar y a comprender y a sentir cuando se hacen las liberaciones y las limpiezas de la totalidad de nuestros cuerpos. Sí, sí. Porque en realidad tenemos este cuerpo porque tenemos tantos otros en nuestro propio cuerpo, que en realidad son varias limpiezas que realmente tenemos que hacer. Claro. La limpieza con el humo, etcétera, etcétera, que hacen también, Sí, eso durante la es ceremonia. para otros sí. cuerpos sutiles nuestros, ¿no? Ah, mirá, ese dato no lo tenía. Bueno, algún día tenés que ir a hablar con Mariano. Sí, claro que sí. Vos Inclusive imaginate que intercambiamos un par de el mails. papá de Leonarda, la compañera de Mariano, Ujú. es peruana y es pero bien. Ah, mirá que Y conocí al papá y no sé, es algo espectacular porque estás
con alguien que no sé si la palabra, pero no es normal, es algo es como fuera, diríamos, de... No es que sea ni poco, ni muy mucho, ni nada, sino que es diferente, es algo raro. Es como un niño y un hombre al mismo tiempo. Sí, es algo raro, es raro. Y aparte como te habla, las cosas que te dice, las ceremonias que te hace, qué sé yo, es algo... Muy, muy increíble. Y sería bueno que algún día te encuentres con ellos. Sí, me encantaría. Intercambiamos unos pares de mail en algún momento con Mariano. Él en un momento me dijo que estaban haciendo esto, que después hicieron el documental del viaje con el chamán que fueron a México, me parece, si no me equivoco. No sé porque vi varios. Es que ya lo llaman de todos lados. Claro. Vos imaginate que lo llaman para hacer conferencias. Mariano es, diríamos, el lugarteniente de él. Claro. Y se van juntos. Y los diferentes países lo invitan y están en esos lugares. Y es impresionante las cosas que enseñan, las cosas que comparten. Es muy lindo, la verdad. Claro. Y allá está formando un lugar muy especial, Mariano. ¿En Perú? En Córdoba, porque en Córdoba, ya está viviendo, por eso te digo, en Córdoba. Qué bueno. Y ahora justo lo agarró esto, porque Mariano lo agarra justo la cuarentena, la famosa, el Don Viru lo agarra en México. Mirá. Con el cuñado, con el hermano, diríamos, de Leonarda. Y bueno, ya está un tiempo, y cuando logramos traerlo, porque tuvimos que rescatarlo. Claro. O sea, nosotros así con la radio pudimos hacer un documento como para que lo pudieran hacer venir. Mirá. Entonces se viene a Córdoba, y bueno, de ahí en más, desde abril, mayo, ya se quedó acá y ya se terminó la casa que le habíamos hecho y ya lo está armando de acuerdo más o menos a sus ideas. Esto era en Siquimán. Y tiene en Siquimán. Y tienen un niño y vos lo ves y te vuelve loco. Claro. Es algo diferente. Hay que vivirlo. Porque yo que va a decir, claro, vete porque el abuelo, ponele. Claro, sí. O el padre de Mariano, qué sé yo. Pero no, hay cosas raras. Y vos has experimentado muchas cosas cuando has ido al norte y eso con los... Me encanta todo eso, sí. Por eso. Me encanta escuchar a la gente, sí. Por ahí te iba a preguntar, ya que salimos los del norte, en especial en las zonas más urbanizadas. Ajá. ¿Te han pasado alguna factura por el argentino? Sí, en algunas ocasiones, mayormente al contrario, mayormente me han tratado muy bien por ser argentino. E inclusive me ha pasado de que yo como que no tengo discriminación en las personas con las que ando. O sea, yo puedo andar por la calle con personas que tienen un aspecto, digamos, que para la gente no está bueno, pero yo sé que son buenas personas, entonces no me fijo en eso. Pero por ahí la policía, por ejemplo, pasaba muchas veces de que venía y nos agarraba porque, qué sé yo, estaba con artesano o qué sé yo, y hay como una cierta discriminación. Entonces nos decían documentos de dónde son, qué sé yo, en portugués o en el idioma que sea, ¿no? Y yo una vez que decía que era argentino, bueno, argentino aparte, y a los demás los revisaban. Y a mí como era argentino, no. O sea, hasta claro, en ese nivel de decir que hay como una buena onda hacia los argentinos, que la sentí muchísimo en muchos lugares. Después en lugares como Amazonas no se hacen muchas diferencias. Pero te decía en la zona más urbanizada. Claro, más en las ciudades. Y después sí me ha pasado en Paraguay con el tema de bueno, que todavía tienen como un recuerdo medio estrago de la época de la guerra, donde hay gente, mayormente gente grande, que le tiene bronca a los argentinos, sí. Me pasó inclusive una vuelta que yo estaba con un paño, que estábamos en un pueblo, no era un lugar grande, entonces fuimos a la plaza del pueblo y pusimos las cositas que estábamos vendiendo, estábamos haciendo juegos de ingenio y escritura con otro chico. Y vino un paraguayo, nos preguntó de dónde éramos, le dijimos que éramos de Argentina y automáticamente nos empezó a pisar las cosas, así como
pum, 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 por ser argentinos, ¿no? Pero al mismo tiempo vino la misma gente que estaba ahí, lo agarró y lo corrieron, y después el tipo volvió, lo volvieron a correr, y al final, bueno, lo terminaron embocando, le pusieron una trompada. Testarudo el desgraciado. Sí, no quería, no aprendía el tipo. No. Pero fueron casos así, ese fue el más grave, y después como muy aislado, mayormente buena onda. Bueno. En los únicos lugares donde por ahí hubo un poquito de oposición, en Paraguay por esto de la guerra particularmente, porque ese era el tema que nos dicen curepa, que es el cuero del chancho que usaban las botas los militares en esa época. Entonces el curepa es como un término despectivo de que viene de eso. Y después en Bolivia también hay como... se considera, más allá de que pueda ser cierto o no, de que los bolivianos que vienen a Argentina son muy discriminados. Yo digo que puede ser cierto o no, obviamente que muchos son muy discriminados, pero sé que hay muchos otros que no, porque tengo muchos amigos bolivianos. Y bueno, entonces como que al ir el argentino en ciertos sectores allá como que te lo devuelven, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí sí sentí como era fuerte, porque era de tal vez entrar a algún lugar y que no me quieran vender comida, que no me dirijan la palabra. Eso me pasó montones de veces, que me veían o me escuchaban hablar y no me dirigían más la palabra. Y a veces quería comprar un pasaje para irme a otro lado y no me hablaba el tipo, ¿viste? Y tenía que ir a otra casilla, a otro que me hablara, porque claro, pues en su momento qué increíble. Yo le comentaba a Alberto de un viaje que hice a Estados Unidos y tuvimos un problemita en el ingreso de inmigraciones con mi señora y no sabíamos, nosotros no hablábamos inglés, andamos con un amigo que sí manejaba el inglés, pero nosotros nos habían apartado, y entró una puertorriqueña que formaba parte del personal del aeropuerto de limpieza. Claro. Entonces donde vi que claro que hablaba español, me fui para preguntarle a ver si y cuál sería el motivo que nos habían llevado a ese lugar donde nos habían apartado. Y bueno, ella me dijo que podía ser por distintas circunstancias, que es un problema de documentación, que es la carita de la señora, porque mi señora era la que habían retenido. Claro. Dice, es parecida, por ahí alguien que andaba haciendo macana, pero bueno, en fin, no. Entonces, al cerrar me dice, ¿de dónde eres? Digo, argentino. Los argentinos son arrogantes. Sí. Y bueno, después, en una pequeña charla que seguimos nomás, yo le explicaba que a lo mejor, porque lo he vivido acá en nuestro país cuando voy al norte. Ya en el norte, yo decía provincia de Buenos Aires, decías Buenos Aires, sí, y te ubicaban en capital, en el porteño. Sí. ¿no? Entonces, bueno, después me empecé a dar cuenta que decía de Desarrollo, ¿y dónde queda eso? A 500 kilómetros de lejos, en el interior. Sí, totalmente. Y entonces la puertorriqueña me dijo, sí, es verdad, dice, en Colombia también pasa lo mismo con, no sé, en un sector, todos los países. Claro, que no es todo lo mismo, pero bueno, por aquí lo que más llega debe ser lo que tú dices, ahí de capital, entonces los tenemos como muy arrogantes. Sí. Qué increíble. Sí, eso me pasó, sí. Un cachito, pasá el número de del celular tuyo. 15 44 43 08. Muy bien. Así alguno que quiera mandar algún... 15 44 43 08. Pero mirá vos, y siguió los viajes. Sí, decliné la oferta de quedarme aprendiendo a hacer un chamán, que me hubiera encantado, no es que no lo desprestigié para nada. Y ahí me fui, volví a Iquitos, la ciudad más grande de Perú en Amazonas, y porque ahí hacía música. Entonces estuve unos 3 días más o menos haciendo música y me contactan. Yo había conocido, es una historia medio larga, pero resumiéndola mucho, un día en Bolivia subo arriba a una montaña y arriba de la montaña me encuentro un tipo, y el tipo resulta que era un chamán, y como que me dice que cuando estuviera ahí me pasa el número de teléfono de otro chamán. Y digo, ok, es raro que el chamán se maneje con número de teléfono, ¿no? Pero bueno, le escribí entonces cuando volví de esta experiencia le escribí. O ya le había escrito antes y me contestó o algo así. Cuestión que me dice, bueno, el lunes, poner que yo llegué un viernes, sábado, domingo, y me dice, el lunes nos encontramos en tal plaza, traete esto y esto. Y le digo, ¿pero qué no? ¿Nos vamos a ir a otro lado? Y me dice, y sí, lo más posible es que sí.
Y le digo, ok. Entonces avisé en el hostel donde me estaba quedando que no iba a estar por unos días, ¿no? Porque de repente desaparezco y ¿qué onda? Y bueno, me fui, charlamos un rato en una plaza, muy poquito tiempo, me dice, bueno, vamos para la comunidad. Y ahí nos subimos en un botecito y fuimos, y claro, él está como muy comprometido en esto de que, lo mismo que en la otra comunidad, de que ellos a las plantas maestras, que son propiamente plantas maestras, le llaman medicinas. Y principalmente nos dicen mucho la palabra medicina a nosotros porque para ellos nosotros estamos enfermos. Nosotros tenemos como muchos bichos y estas cosas adentro, entonces ellos quieren que tomemos la medicina para que nos curemos y podamos ver desde otra perspectiva. Claro. Entonces, eso para ellos es como muy importante, y el otro con el que yo había estado, no tenía tanto contacto con la civilización, pero sí, viajaba seguido y llevaba gente para hacer ceremonias y para limpiarlos, ¿no? Entonces yo, mediante el contacto con su otro amigo chamán que había conocido en Bolivia, contacto con él y él me lleva personalmente hasta el lugar donde hacían la ceremonia. Entonces ahí me quedé en esa otra comunidad que no recuerdo el nombre, porque yo tenía el nombre de Arcoiris, pero después me dijeron que no se llamaba Arcoiris, creo que fue una confusión mía. Pero me quedé ahí también y bueno, y ahí hicimos otra ceremonia que fue, esta vez sí, de ayahuasca con chacruna. Ayahuasca es considerada la planta maestra más poderosa de todas porque activa la glándula pineal. O sea, en realidad lo que mete dentro, la sustancia DMT, es la misma sustancia que naturalmente produce la glándula pineal. Claro. Que nosotros la tenemos un poco por ahí como atrofiadita. Estrofiada, sí. Claro, entonces es como, no sé, si te falta calcio, te tomas una pastilla de calcio, te falta DMT y tomas ayahuasca, ¿no? Entonces te abre la puerta muy fuertemente de otra percepción, ¿no? Sí, sí. Entonces esa vez sí, la ceremonia sí fue con chacruna, que es la planta que te permite digamos, prepara el cuerpo para el ingreso de la ayahuasca, y entonces esa sí fue una experiencia muy diferente, muy loca también, porque yo llego a ese lugar, éramos una randa, éramos varias personas, la mayoría eran europeos, pero enfrente mío justo vienen a estar los dos mismos chicos que habían estado conmigo en la otra comunidad. Justo enfrente de la ronda. Listo. Y es como, nada, era eso, digamos, íbamos a ir al mismo lugar. Nosotros nos dividimos cuando volvimos aquí, todos ellos dicen, bueno, nosotros ahora nos vamos a otra comunidad que queríamos ir, que qué sé yo, ¿venís con nosotros? Yo le digo, no, porque tengo un contacto de un chamán y quiero ir a conocerlo, que yo, bueno, ya nos veremos en otro momento. Pero el camino lo juntó. Y el camino era el mismo, íbamos al mismo lugar. Así que nos encontramos ahí, o sea, ellos estaban ahí esperando al chamán y el chamán llegó conmigo. Así que ahí estábamos en la qué ronda. Increíble, sí, qué sí. bueno. ¿Y la experiencia cómo es con las plantas estas, no? O sea, para que el oyente entienda un poco más o menos qué se experimenta, ¿no? Sí, yo hice ceremonia con varias plantas diferentes, porque esta es la más fuerte, después hay otras más suaves. Pero esta es muy diferente porque es totalmente introspectiva, o sea, el viaje es hacia adentro. Es como que vos cerrás los ojos, inclusive un consejo que suelen dar que me parece muy, muy gracioso, pero cuando quieras dejar de ver, abrí los ojos, ¿viste? Porque ahí como que ya ves lo normal, pero cuando estás con los ojos cerrados ves todo otra realidad, ¿no? Entonces cuando tomamos el brebaje, que esta vez era menos, era como un cuartito de vaso más o menos, pero bueno, estaba mezclado con la chacruna, y después el chamán hace unas limpiezas de humo y después se pone con sus ícaros a cantar. Y yo me quedo sentado, porque recomendaban más hacerlo sentado porque dormido te puedes llegar a quedar, claro. Acostado te puedes quedar dormido. Entonces yo escuchaba, esto era era una choza en el medio de la selva, ¿no? Y se escuchaban mucho los animales en la noche. Esta ceremonia se hace siempre de noche, porque la ayahuasca le llaman la planta de la noche. Y cuando ayahuasca significa la soga del muerto, o sea, la palabra ayahuasca significa eso, porque lo que hace es sacarte del cuerpo teniéndote atado, ¿no? Por eso es la soga. Y sí, porque si se corta sonamos. Sí, ahí yo no sé qué pasa. Pero bueno, cuestión de que fue literalmente muy así. Para mí fue experimentar como la muerte en carne propia. O sea, yo sentía
como mis pulsaciones, mis latidos, mi respiración. Yo no sé qué cantidad de tiempo hacía que yo estaba consciente, perfectamente normal, dándome cuenta que no estaba respirando. Claro. Y era como, pero ¿cómo puede ser que no estoy respirando y no tengo problema, ¿no? Que no me agarra una desesperación, algo. Y no respiraba. Y cada vez escuchaba el sonido de los grillos, principalmente. Y el sonido de los grillos para mí se empezó a volver visible. O sea, yo como que podía ver el sonido y el sonido me envolvía. Y era una vibración, ¿no? Y esa vibración como que me iba adentrando cada vez más adentro mío. Y yo empecé a ver como una especie de barrera. Que esa barrera era como que una vez que pasaba para el otro lado yo ya me daba cuenta que ya estaba, ¿no? Como que arrancaba otra cosa. Y entonces yo lo empecé a sentir como que me moría, porque claro, no estaba respirando, ¿no? Esto que el otro. Entonces yo como que yo sentía que una vez que tomé la ayahuasca yo lo sentí bajar hasta la panza, por así decirlo. Sí, sí. Y yo sentía que era un ser vivo, yo sentía que estaba vivo adentro mío. Entonces le digo, che, pero ¿qué onda acá? ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir de verdad o es una ilusión, viste, una enseñanza, qué sé yo? Me dice, no, te vas a morir de verdad. Así como claro. me responde de esa manera, ¿no? Y yo como que en ese momento, entro en un momento donde me divido como, por así decirlo, en dos partes. O sea, como que me veo de afuera, sí, y me veo haciendo un berrinche ante la muerte, ¿no? Como que no quería, como que empiezo a ver el Cristian, por así decirlo, ¿sí?, mental, ¿no? Como todo eso que yo creo que soy. Y como que lo empiezo a ver de afuera y lo veo berrinchar y que me voy a morir y que no quiero y que todo como un niño, ¿no? Como ¿sí?, viéndome a mí como un niño caprichoso, sufriendo, retorciéndome así. Yo todo esto estaba acostado, o sea, cualquier persona que me ve pensaría que estaba durmiendo, ¿no? Sentado estaba en ese momento. Claro. Pero yo dentro mío estaba viendo toda esa escena, ¿no? Y como que me agarra de la mano ese Cristian. Yo como que no tenía mano, pero me agarra. Sí, sí. Y no me dejaba ir, ¿viste? Y yo me iba igual, como que lo iba medio arrastrando, ¿viste? Pero me iba yendo para el otro lado, porque yo en ese momento no sentía miedo yo sentía el miedo de él. Claro. Pero él no era yo. Entonces me iba yendo para el otro lado y como que de a poquito, como que yo no me animaba a soltarlo porque sentía el miedo, pero también me quería ir. Entonces sucedían las dos cosas. Aparte de donde estaba chocho. Sí, totalmente. Claro. Y hasta que el paso del otro lado, ahí ese Cristian queda afuera, ya lo pierdo de vista, digamos, y entro en un momento de que ya las palabras son dificilísimas de explicar, porque como que pierdo totalmente la idea del tiempo. Sí. Entonces el tiempo ya no desaparece y las limitaciones físicas también. Yo no tenía un cuerpo propiamente, si bien podía materializarlo, podía hacer de cuenta que tenía un cuerpo. Para vos lo tenías, pero no estabas. Claro, totalmente. Claro. O sea, si yo me miraba no tenía cuerpo, pero si yo digo y mi cuerpo, el cuerpo parecía. Y sí. Entonces era como poder, era como, al no haber una distancia entre las cosas, como moverse a la velocidad del pensamiento, lo imagino yo. Exacto. Es como que vos querías estar en la playa y era como lo que tardabas en tener esa idea, ya estabas ahí. En la playa. Claro, estabas en la playa y hablando con un ser que por ahí era una pelotita que flotaba. Sí, ¿viste? sí. Y había, no era una charla de palabras, ¿no? Pero había una conversación, claro, una conversación profundísima, que mismo después cuando uno vuelve de todo ese viaje es muy difícil reducirlo a los conceptos. En palabras. Sí. Es dificilísimo, no podés hablarlo. Sí, es fantástico. Está re bien. Sí. Es como, yo me acordaba de vos en ese momento, porque vos en un programa habías dicho que las plantas eran como una trampita, ¿no? Porque nosotros tenemos, como que podemos llegar ahí por nosotros mismos, claro, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y usar las plantas como una trampita para llegar ahí igual, ¿no? Y sí, lo percibí totalmente así, no lo sentí como algo ajeno a nosotros, sino como que justamente estamos con mucha bichos y esas cosas, y la planta nos ayuda a llegar ahí de una patadita, ¿no? Claro. No, está. En lo previo a esta ceremonia, ¿nunca dudaste o sentiste algún miedo, temor? Diga, pucha, ¿qué puede pasar? Y si pasa algo,
Sí, muchísimo miedo. Inclusive el mayor miedo fue en el momento ese que le pregunto a la planta si me voy a morir, porque claro, y encima que me dice que sí, y es como, no, me digas eso. Claro, porque encima la planta era como que esto mismo de que el cuerpo aparecía y desaparecía, yo como que hacía yo, o estaba siempre ahí, no sé cómo de explicarlo, pero como que yo podía hablar con la planta o con el espíritu de la planta en cualquier momento del viaje, como conversación normal, ¿no? Como si estuviera tomando mate. Y esto era como muy fácil, entonces cuando yo tenía una duda, de repente miraba a la derecha, no sé por qué, y le preguntaba a la planta, claro, ¿qué onda con esto? Y sí, me explicaba, y estaba todo bien. Y, claro. Y en lo previo, ¿ya habías recibido información de lo que iba a ir sucediendo? Sí, lo que pasa es que para cada persona que lo consume es muy distinto. Claro, es según su interior. Claro, porque te vas adentro tuyo. Entonces hay personas que ven cosas horribles. Y sí, pero perdona que me meto, es según cómo te metes, cómo estás interiormente. Cuando con más problemas y más tortura y más cosas oscuras, etcétera, etcétera, peor es el quilombo en el que te metes, porque vos te estás yendo a tu mundo interior, que es el mundo que están todos esos bicharracos. Sí. Por lo tanto, es imposible decirte vas a sentir esto no, y aquello. Claro. Es la experiencia, es personal. Es personal. Y esas cosas que él experimenta, se experimentan también en el sueño, cuando vos te vas a acostar. Nosotros no sabemos, pero lo estamos haciendo eso. Total. Y en los momentos de meditación, cuando vos llegás ya en los momentos que vos ya te metés y te lleva eso, y pasan los tiempos y vos estás hasta 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y para vos a veces decís, pero ¿cómo si recién empecé 5 minutos y mirés el reloj, pasaron 2 horas? O al revés. Te parece que estás un tiempo tremendo y fueron 2 minutos que estuviste ahí. Pero la vivencia, como no existe el tiempo, es algo loco. O como pasaron 1 año, como pasó 5 segundos. Es cosas de loco. Totalmente. Sí, pero es apasionante, es muy, muy bueno. Me encanta que hayas vivido eso, porque el estar escuchándolo me hace cosa a mí. Porque cosas que le hablé y él yo me acuerdo para colmo, en ese tiempo yo filmaba, como se estaba filmando, y están los registros de cómo se ponía Cristian y las cosas que hablaba y todo, era impresionante. Me encanta que lo hayas vivido, porque es algo impresionante. Sí. Lindo haberlo vivido para poderlo contar, como esto, ¿no? Que lo estás compartiendo. Claro, es para compartir siempre todo, ¿no? Más allá que, como nos contaba de la laguna, hay situaciones que realmente tenés que vivir, tenés que estar ahí, tenés que vivirlas, que cuesta encontrar las palabras y... Claro. ¿Y vos le ves la cara? Claro, sí. ¿Cómo lo cuenta con si es algo divino, porque está con una alegría y con una felicidad y algo maravilloso. Sí, a mí me hizo muy profundamente feliz todo el descubrimiento en sí. Ya me empezó a pasar en Bolivia de que yo miraba las plantas previo a todo esto, a haber probado plantas maestras y todo esto, y yo miraba las plantas y yo sentía que las plantas me expresaban tanta cantidad de amor que me daban ganas de llorar, y a veces lloraba por mirar una planta, ¿no? Sí. Entonces como que ya lo venía experimentando, pero después eso fue como un esclarecimiento muy grande, porque había mucho amor en todo. A mí el chamán me dijo que yo le pusiera una intención a la ceremonia, ¿no? Que siempre tenía que haber una intención, un a dónde vamos, ¿no? A dónde, qué quiero aprender con esto. Y yo no pude, y le puse 3 porque soy así, ¿viste? Dije, no puedo elegir una. Bueno, elijo estas 3. Y entonces lo que me pasó a mí es que fueron como 3 partes justamente lo que viví. Y la primera parte fue bastante fea, porque yo lo primero que pregunté era por un problema que tenía en ese momento, y como que entré en la zona de ese problema y tenía visiones que eran muy fuertes y muy feas. Y sí. Y eran como, habían inclusive unos seres que eran como, me sale minotaurios,
Minotauro no, Centauro, Claro. el que tiene la parte de abajo de caballo, ¿no? Que no es una figura que yo la tenga muy presente, ¿no? Pero en esos lugares estaban esos bichos y estaban como muy enojados y mataban gente y se mataban entre ellos. Y era como una visión muy fea y yo como que miro la planta y le digo, che, yo esto no, hasta acá aguanté, ¿viste? Lo vi un rato, pero la verdad que es un espectáculo horrible y quiero pasar a otra cosa, no aguanto más. Pero era la curación tuya esa. Sí, pero no lo aguanté. Claro, pero ahí en ese momento no querés ni saber nada. No, porque era un paisaje horrible, muy fuerte. Muy sí, fuerte. sí. Pero ahí, ni bien yo le digo eso a la planta, fue ¡tuc! Listo, a otra cosa. Y ahí arrancó toda la otra parte, las otras dos partes que fueron hermosas. No, está espectacular. Una de esas era que una de las intenciones que le puse es que yo no quería estar más atrapado por el miedo. Porque el miedo a mí muchas veces me detenía de hacer Te cosas. limita. Exactamente. Sí. Paraliza, sí. Totalmente, te paraliza. Y agarra y una de las cosas que yo vivo en respuesta a eso fue la muerte esta. La muerte esta que yo experimenté y después estar como del otro lado fue como sentir, claro, yo no... Más allá de que estoy fuera del cuerpo, que es lo que muchas veces se habla y eso, yo estoy fuera de la mente, estoy existiendo de alguna manera donde no estoy encasillado en mi visión de lo que es la vida, ni mi visión de lo que soy yo. Yo ya no me sentía Cristian, me sentía... No, porque se era. murió. Claro. Realmente, ese Cristian que vos veías ahí, no está mal, no existe más, ese murió. Claro. Porque es la parte oscura del Cristian, que ahora quedó él que sigue y que seguirá liberando después más y más y más. Y más, y un montón Y sí, más, porque sí, es eterno casi diríamos. Sí. Porque después en los otros mundos, esto que estamos experimentando es normal, pero tenemos otras capacidades y otras metas para llegar que son más y más arriba. Claro. Entonces, todo te va llevando a ir matando a los Cristian, a los Alberto y a los Jorge, Claro. que para el momento son importantes porque te están haciendo vivir. Claro. Pero después son máquinas, diríamos, Sí. cuerpos que vamos dejando y nos vamos olvidando, pero no es que fueron malos, fueron los que nos llevaron a estar viviendo en el lugar que estamos y nos llevarán más y más arriba después. Totalmente. Es hermoso, es hermoso. Vos sabés que cuando vos me contás todo esto de la gente y todo, no es mucho lo que he vivido con esta Leonarda, que esta chica es divina, que vive, que es la pareja de Mariano. El amor que tienen por la tierra, el amor por las plantas, por todo, es algo loco. En poco tiempo el patio, que es grande, porque son de 20 por 40, vos imaginate, tiene y planta, y es las verduras, todo, es impresionante, tiene una mano increíble. Mucha vida, ¿no? Ya ves, es impresionante, y el nene tiene un año en moneda, y anda, agarra plantita, planta, hace eso, va, la riega. Entonces vos te das cuenta que hay algo especial que hay en su interior, en su forma de hablar, pausado, suave y con inteligencia. Y que muchas veces, como decís vos ves a una persona y decís, sí, mira, vos, pero no, a veces la persona que menos te puede parecer que te demuestra que tiene millones de cosas mucho más adentro que uno mismo. Inmensa sabiduría, sí. Sabiduría, es algo sí. hermoso. A nosotros nos han hecho una película de que los nativos son como por decirlo feo, ¿no? Tontos, ¿no? Sí. Tontos, brutos. Claro. Como que hablan imitando a un nativo y hablando trabado y así. Claro, pero el tipo está hablando capaz que 4 o 5 idiomas, además de lo suyo, que el español se está tomando la molestia de aprender tu idioma para comunicarse con vos, y vos todavía te burlás de cómo habla. Pero hay vos vas a un museo, o me pasaba mucho, este es un ejemplo muy, muy claro de lo que quiero transmitir, de que vos vas a ciertos lugares con un guía turístico y el guía te dice, sí, acá hacían sacrificios, acá
se mataban y hacían esto y el otro, y vos decís, qué animales, ¿no? Sí. Qué locos que eran. Claro. Y después vas y hablas con los nativos de ese mismo lugar y te dicen, no, mirá, acá es donde molemos el trigo, acá es donde hacemos esto, acá es donde hacemos tal ceremonia, este pozo de acá lo llenamos de agua y con eso miramos las estrellas sin que nos agarre tortícoli, ¿viste? Y claro, sí, pero y el guía me estaba diciendo cualquier huevada, pero bueno, no es que el guía sea malo, es lo que le enseñaron a él, ¿no? Pero no hay profundidad con el conocimiento. Sí. Aparte ellos, vamos a suponer, estás en una conversación, qué sé yo, y te hablan lo justo, lo necesario en el momento exacto, chao, punto, no necesita más. No ese gasto de palabrerío, inútiles. Leonarda te habla y te quedas así escuchándola. Sí. Porque te hable de lo que te hable, te da enseñanza de la sabiduría interior y de que lo trae de sus ancestros y de sus padres, de todo eso, ¿no? Claro. Y es hermoso. Claro. Que en pocas palabras nomás te hacen... Sí. Está bueno, es lindo. Sí, este hombre, el de la primera, el que me quedé en la choza de él, el chamán de la primera comunidad que decía, él se levantaba a la mañana y se ponía como a elongar, como un semi-yoga, una cosa así al sol, ¿no? Y yo lo veía medio parecido al yoga, en ese momento yo no hacía yoga, ahora hago. Y era como, claro, sí. Era como, ¿de dónde sacaste la idea de hacer eso, no? Porque estás acá en el medio de la selva. Y dice, no, es lo que me pide. Es normal. Claro, el cuerpo como hace el gato, que lo primero que hace cuando se levanta, se pone al sol y se tira. Y el tipo hacía lo mismo. Y es lo que él sentía hacer, porque le escucha en el cuerpo, ¿viste? Y tenemos también como aprender de vuelta a escuchar el cuerpo, ¿viste? Todo está como... bueno, está impresionante. Jorge, ¿cómo andamos? ¿Qué te pasamos? Estamos lejos, sí. A las 3 tiene que empezar su programa. 25 minutos. Bueno, pero algo especial. Fue una inversión. Fue una inversión, sí. Como digo, por ahí escuchándolo a él, porque él también se pasa, porque él tiene que estar hasta las 15 y siempre pasa, pero se pasa volando el tiempo. Cuando la charla es tan fructífera, agradable, que te lleva a tomar cosas importantes, vaya si no vale la pena, ¿no? ¿Y qué te parece? Invertí 25 minutos. ¿Y cuántas tiene para contar después algún día, no? Y sí, por las cosas en el país, porque también tiene que contar cosas de algunos que se haya encontrado acá en Córdoba, en Salta, en algunos lugares de esos, ¿no? Sí. Así que bueno. Sí, hay muchísimo para seguir charlando. Sí. Yo no quiero robar tiempo. Podemos hacer un nuevo capítulo, sí. Claro. Otro domingo. 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias a ustedes. No. Un placer, un placer realmente. Te felicito. Una envidia sana de mi parte. ¿Cierto? Una envidia sana, ¿no? Por momentos viajé con vos. Qué bueno. Cuando ibas comentando todo eso, ¿no? Lindo, todo muy lindo. Por eso, seguramente también a quienes están del otro lado se han quedado con ganas de escuchar un poco más y habrá un nuevo capítulo. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.